Señores, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Desde aquí, mi canal María Preciosa, les habla la profesora Thais Rodríguez, especialista en el área de geografía e historia. Bueno, con eso fue que me gradué, ¿ok? Soy profesora jubilada, como les dije. Vengo haciendo los videos en YouTube, de comida, de algunos viajes. Pero analizando y evaluándome yo misma en estos días, bueno, de que estos videos sí es verdad que los estoy montando, pero me voy a ir más hacia mi área. Por eso estuve tantos años en mi gremio, pues como tal. Esa área, por ejemplo, en las comidas, ya empecé con, por ejemplo, el arroz con coco. Ese arroz con coco, más o menos lo que es la parte histórica del arroz. ¿Okay? Todas esas comiditas que yo haga con poco ingrediente o con mucho ingrediente, porque en estos días Dios me dio una bendición, bueno, vamos a tratarla como se hacía en clase, cuando uno les mandaba a ustedes un trabajo, y que bueno, que esa comida que ustedes preparaban debía tener una historia. Entonces vamos a tratar las comidas como es, desde el punto de vista histórico, aparte de esas otras nociones de historia. Y bueno, como os dije también, en que el área que más me emociona a mí es el área de geografía. Yo dejé en el artículo anterior o en el video anterior un esquema de los conceptos básicos de geografía. Vamos a desglosar hoy esos conceptos. Vamos a empezar con la palabra geografía. Esa palabra significa, está dividida en dos partes. Vamos a dividir geografía en dos. Geo, que significa tierra, y grafía, que significa gráficos de la tierra. Hoy conocemos los mapas, los cursos de los ríos, las diferentes montañas, cómo están ubicadas y cómo está plasmado todo eso en un mapa. ¿Okay? Entonces sería la tierra y sus gráficos. Si lo ponemos a hablar de otra manera, pues, ¿qué significa geografía? Entonces vimos allí en el primer punto, suelo o modelaje terrestre. ¿Cómo se modela el suelo o cómo se modela la tierra? ¿Okay? Tiene varios conceptos como tal. Tenemos la erosión. La erosión puede ser por vientos. Hay una erosión física y una erosión mecánica. La erosión física es la que origina los vientos, ¿sabe? El golpeteo. ¡Pac! ¡Pac! Ese viento que sopla o ese ciclón, huracán, que golpea contra la roca o las montañas, las va degradando. Esa es una manera. La sedimentación. La sedimentación se diría que es más química. ¿Por qué? Porque ella necesita el agua para sedimentarse, para secarse, necesita el sol. ¿Okay? Esa sedimentación viene viendo con el agua. ¿Por qué? Porque primero viene la erosión de las aguas, caen río abajo o simplemente caen al mar y se sedimenta. Cuando se sedimenta generalmente forma una forma terrestre que llamamos delta. El río Orinoco en Venezuela forma lo que llamamos el delta Amacuro, que se abre como un abanico. Cuando usted ve el mapa, vemos el delta como un abanico. Bueno, eso es producto de la sedimentación del río Orinoco. ¿Okay? Hay otra forma para modelar. Bueno, en Venezuela, gracias a Dios, nosotros no contamos con volcanes, que es el proceso de vulcanismo. Cuando ese volcán hace ¡pum!, erupción y empieza a bajar lo que llamamos lava. Cuando sale del volcán, ¿ok? Es lava. Cuando está dentro del volcán se llama magma. O tierra o roca fundida. ¿Qué sale? Bueno, sale fuego. Cuando sale y explota, que sale el humo que llamamos nosotros, o el común lo llama como humo, y salen roca. Ese es lo que nosotros hoy conocemos como la roca pome. Esa roca pome es la que nosotros nos limpiamos o nos degradamos el pie de los callitos que nos salen. Esa roca que es como huecuita, así que tiene huequito. ¿Por qué tiene hueco? Por producto que cuando sale a la atmósfera, el aire lo comprime y se produce esos huequitos de esa roca. ¿Okay? Eso es lo que hacen los volcanes. Entonces, tenemos en los mismos volcanes un proceso de deposición de donde cae ese magma o esa lava, donde se va a depositar. Tenemos otro que es la meteorización, que también puede ser ahí también física o mecánica, que es la degradación del meteoro. Llámase de meteoro porque va degradando, ¿ok?
Esa meteorización va a ser física y química. La mayormente física es porque hay un agente externo que lo produce, bien sea el viento. Por ejemplo, otra meteorización física son las plantas o los árboles. Cuando ellas crecen, sus raíces generalmente tienden a golpetear o a romper el suelo. Por eso que vemos muchas aceras que se levantan las aceras. Entonces ahí tenemos una meteorización física. Cuando es química, es producto del agua que va descomponiendo esa roca. Pum, pum, va cayendo el agua, y la va descomponiendo. Allí aparece, por ejemplo, cuando es río, cuando hay mucho afluente de río, y el río cae y pasa otra vez a una ciudad. Si no la canalizan, el río tiende a desplamarse, que es la palabra correcta. Ese río entonces va a formar lo que nosotros vamos a conocer como valles, los valles. Por ejemplo, en Guatire, en el estado Miranda, se le conoce como el Valle de Pacairigua. ¿Por qué? Porque allí el río del Ingenio, el río La Churca, todos esos ríos pasaban por lo que es el sector Guatire, por toda esa parte emplanada de Guatire, ¿bien? Que hoy es conocido como el Valle, que más adelante el hombre le hizo un cauce, un curso para que él pasara por allí, es otra cosa. Pero en la era geológica, ese río formó un valle, ¿ok? Esa descomposición del suelo o modelaje terrestre, vamos a ver ahora lo que es la vegetación a raíz de ese modelaje terrestre. Ya le dije ya uno que es la conformación de los valles. Una. Tenemos en la conformación tenemos selvas, sabana, estepa, gargantas, cañones, cavernas, bosques y taigas. ¿Ok? ¿Qué es una selva? Una selva es producto de varias composiciones de árboles con otros tipos de vegetación, como musgo, etc. Esas son selvas. Por ejemplo, la selva generalmente está muy tupida, donde no hay diferenciación ¿cómo te digo?, de espacio, mayormente es muy, muy tupida. Entonces, hay uno que llama un sotobosque allí dentro de esa selva. ¿Por qué? Porque debajo de esa selva o bajo pie de los árboles vamos a encontrar otros tipos de vegetación, como puede ser gramíneas, que son plantas muy pequeñas, ¿cómo le digo yo?, flores, etcétera, ¿ok? Entonces todo eso conforma los diferentes árboles pequeños, porque mayormente la selva se caracteriza por árboles entre pequeños, medianos y grandes. En cambio, los bosques son también tupidas, pero se caracteriza porque sus árboles son extremadamente grandes, altos, son árboles más de 30, incluso de más de 20 metros hacia arriba, ¿ok? Y generalmente muchos de ellos son pinos, pues, diferentes tipos, clasificaciones de pinos en los bosques. Las estepas, aquí lo tengo, discúlpenme, aquí